Quiero agradecer la entrega de este libro, esta nueva edición de la historia de la CGT de los argentinos. Un material realizado por la Federación Gráfica Bonaerense que recoge discursos, documentos, análisis, polémicas de una de las organizaciones sindicales que dejó un trazo decisivo en el movimiento obrero argentino. Para hoy, mesa de periodistas con todo, vienen las elecciones, estamos ya ingresando al último tramo, vamos a analizar qué está haciendo la gente, qué está pensando y cómo inciden las noticias de actualidad sobre el comportamiento social. También, otra vez, tema seguridad en la provincia de Buenos Aires, para charlarlo, una polémica abierta, y América Latina, porque Argentina, inserta en un continente, tiene cosas para decir, y para participar de la nueva orientación suramericana. Arrancamos así en Mesa de Periodistas. AMEMOP, desde 1935 al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires y desde 1993 abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria, algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11, teléfono 483-9269. AMEMOP. Recordabas, Hugo, el primer ejemplar del periódico de la CGT de los argentinos. Sí, vos sabés que habíamos ido, yo estaba entonces en el SIN, Partido Socialista de la Izquierda Nacional, y nos habíamos movilizado a un acto de protesta, estábamos en pleno Gañato, contra el gobierno en San Justo. Había más policías que manifestantes en esa concentración en la plaza de San Justo. Y cuando nos estábamos desmovilizando, aparece ese diario Sábana con letras azules, que no estaba anunciado la salida, o por lo menos nosotros no la conocíamos, y aquel primer número con ese manifiesto que creo que lo escribió Walsh, con una definición fantástica de lo que es el intelectual. Mira, más o menos, si yo no recuerdo mal, aquella definición de Walsh acerca del intelectual que llora, claro, un o que intelectual pelea, que no comprende lo que pasa en su país y en su época es una contradicción andante, pero el que comprendiéndolo no actúa podrá tener un lugar, no tendrá un lugar en la historia viva de su pueblo, sino en la antología del llanto. La historia del movimiento obrero argentino, creo que de algún modo es lo que une todas las épocas, ¿no? Lo que hace que uno tome posición en el presente. De no haber estado esa historia, los movimientos sociales no hubieran emergido, no hubieran tenido de dónde anclarse para poder desplegarse, y hoy el movimiento peronista no tendría una vertebración como para seguir adelante. Y sí, buena parte de la resistencia al neoliberalismo que nos planta hoy de cara al siglo XXI como incluso un país editorializable por el New York Times, se enteraron, ¿no? Sí. Que ahora aconseja seguir el modelo argentino. Es humor político. Pero medularmente obedece a que Barcelona no se lo imaginó, ¿eh? Exactamente, superaron. Y el otro día te lo preguntaban a Redra, decía, bueno, pero no es un editorialista, es apenas una columna de opinión. Decía, reconoce esto, le decía el periodista, por favor. Y creo que una parte de además de la cuestión de las decisiones políticas de Néstor, de Cristina, me parece que el plexo de la resistencia frente al modelo neoliberal también fue la estructura gremial, más allá de las circunstancias que uno pudiera tener y la observación que pudiera tener sobre las dirigencias específicamente. Me parece que Argentina se diferencia en la región y la capacidad de responder frente a la crisis fue tan intensa y tan rápida también por la persistencia. Claro. Sí. No cabe ninguna duda. Ahora, esto me lleva a un interrogante, porque se vienen las elecciones de octubre. ¿Hay algunas en el medio? Tenemos ahora, vamos a cerrar las elecciones desdobladas con Chaco y Río Negro. Me pregunto, porque sabemos que hay una dirigencia gremial
que la gente referencia a su sindicato, pero no necesariamente le da bola a nivel nacional, Por supuesto. Se guía por otro tipo de factores. ¿Qué está votando socialmente el pueblo argentino? Si tuviéramos que fracturar en clases, o en 3 o 4 grandes sectores sociales, el voto en la Argentina, ¿cuál sería la orientación hacia octubre? Mira, las mejoras de la vida cotidiana, las mejoras de las condiciones materiales de existencia, como diría acá el Partido Socialista, ¿cómo es que está vos? Nosotros los peronistas de eso no sabemos nada, pero De la izquierda. bueno, porque como las condiciones materiales de existencia han mejorado para todos los segmentos sociales, con lo cual eso es un gran componente del voto. Luego persisten después tradiciones culturales, políticas, ideológicas. Y el conjunto de los sectores medios y sectores populares está votando un modelo que le permitió surgir de la más profunda crisis socioeconómica de que tengamos memoria de manera importante. Mirá, este modelo desempobreció el equivalente a toda la provincia de Buenos Aires, la población, desde que funciona. Está la fuerza, abajo está la Y fuerza claro, de este gobierno. mira, el otro día estaba participando en una reunión de los supermercadistas, los grandes supermercados, y dice que el aumento de ventas, de alimentos y bebidas, en las barriadas populares del conurbano bonaerense, vinculadas a la transferencia de ingresos que produce la asignación, es descomunal, les cambió la ecuación de recaudación. Es decir, es evidente que la gente tiene un comportamiento absolutamente racional, vota en función de las determinaciones Del de su vida. beneficio, Claro, eso, y después están los componentes Eso me culturales. parece razonable. El pueblo argentino ha procedido así históricamente, ¿no? Ese es el voto histórico. Por Ahora, supuesto. ¿qué están haciendo las franjas medias? ¿Qué están haciendo las franjas más acomodadas? Propietarios de comercio, propietarios de talleres, profesionales independientes con buen pasar, ¿cómo están? Es un mundo más heterogéneo, responden a una diversidad de respuestas en términos electorales. Si vemos lo que se observó en las primarias abiertas, hay una franja importante de sectores medios que retornó al voto oficialista, o sea, acompañó nuevamente al Frente para la Victoria después del Valle de junio del 2009, sobre todo los vinculados a los segmentos agropecuarios. Yo creo que lo comentamos. En el interior bonaerense, en Una 2009, recuperación. claro, sacó el 26% de los votos el Frente para la Victoria cuando Néstor fue candidato junto con Scioli y Massa. El 26% de los votos se tradujo en estas primarias en el 48.2%. En el interior bonaerense, lo mismo sucedió en Córdoba, en Santa Fe, o sea, ese mecanismo de recuperación de sectores medios vinculados a la producción agropecuaria está. Después los sectores medios urbanos, en función del consumo, han acompañado. Fíjate la elección en Córdoba capital, en Santa Fe, incluso en Rosario, donde Cristina pierde frente a Wiener por 6 puntos. Pero sigue sosteniendo una excelente la base, elección. claro. Y además en los barrios, cuando vos desagregás Rosario, vas al Gran Rosario, el comportamiento del padrón en los barrios de Rosario, ahí gana Cristina. Ahora te voy a preguntar por las capas altas, pero Sí. antes una observación. Tengo la percepción, Hugo, que los que no se integraron a su propio desarrollo, a respaldar este proceso nacional popular, están muy envenenados. Porque los segmentos que no están adscribiendo a esto están desplegando por estas horas toda la cuota de racismo, de Sí, yo segregacionismo. En el programa anterior yo hice referencia a que agosto terminaba con los miedos, el fogoneo del miedo. Y si ustedes agarran los diarios del día domingo, y sábado y domingo, encontrarán que todos los editoriales hablan de que se va por el periodismo independiente, que el temor a la chavización, todo eso forma parte de una respuesta desesperada ante esa situación muy débil con que han quedado. Es decir, más aún, Morales Solá llega a acuñar un verbo que hace referencia a la mendigurización, es decir, alguien que pasa de estar a cierta distancia del gobierno a pasarse a la fila Como del si se gobierno. pudiera estar al frente de la Unión Industrial Argentina sin reconocer que la industria argentina está creciendo, ¿no? Bueno, creo que por primera vez las exportaciones tienen un componente más importante, las materias de origen industrial. De valor, como valor agregado. Bueno, ese discurso las en exportaciones de Tecnópolis origen fue industrial importante. superan a las exportaciones de origen Y es el proceso. Hace mucho que Eso no es lo que ves a puede Vudú. levantar el ingreso. Hace mucho que no lo ves a Vudú. Sí, no estaba dejando, tocando, diciendo que tal mente a tocar la guitarra, boludo. La próxima vez que lo encuentres, Para verlo hay que ser plomo es de posible, de los equipos. y la próxima vez que lo encuentres seguramente te va a hablar de Jorge Abelardo Ramos y así vas a poder saber quién era el Partido Socialista de la Izquierda Lo Nacional. conozco bien, Abelardo Ramos. Lo seguía de adolescente, lo seguía. ¿Este hombre qué quiere? Que propone votar por Perón a la izquierda. Porque yo me guío por lo que me dijo mi responsable en el 70. ¿Quién era? Nene, nosotros somos de la izquierda del peronismo, pero no somos de izquierda. Porque me había traído una campera verde oliva y me dice, pero parece de la TER, sacate eso. El algo que marxismo le para Era, me lo latinoamericano. reservo, ¿eh? Algo que le quería Fundacional, preguntar ¿no?
a Artemio, ¿cuánto es la pobreza que vos estás registrando en la actualidad? La pobreza cuando asumió Néstor era del 54%. Digo un poco la película porque si hace la foto, a partir de ahí se inicia un proceso de decrecimiento y la indigencia del 27.26, o sea casi 28% de indigencia, que es la barrera por debajo de la cual hay riesgo de sobrevida calórica. Para que tengamos una idea, son 11 millones de personas en situación de riesgo de... Así 2003. fue. Sí, así terminó el neoliberalismo, su historia en Argentina, que comenzó con la dictadura, dejando a 11 millones de personas bajo la línea del hambre. Ese proceso de desempobrecimiento continúa a partir del 2003 hasta el 2007, donde el principal mecanismo que explica el descenso en la pobreza, que se instala en 27.6 en diciembre del 2006, ahí el INDEC nadie lo discutía, es la generación de empleo. Néstor tiene, cuando asume, más desempleo que votos, 24 puntos de desempleo y 22% de los votos. Eso fue una cosa bastante impresionante. Disminuye el desempleo, se ubica en cerca de 11 puntos, ese mecanismo de transferencia de ingresos vía empleo funcionó hasta el 2007, luego se estanca, comienza la pobreza, entra en una meseta, viene la crisis financiera, te lo resumo rápidamente, impacta, crea una situación de, baja un punto el nivel de empleo, la pobreza sube a 30 puntos, se instala la asignación universal después de junio del 2009, a partir de la transferencia de ingresos que supone la asignación universal, de aquellos 30 puntos previos a la asignación, hoy estamos en 19.7 de pobreza, y la indigencia que estaba en 10 bajó a 4.8. Pero o sea que 4.8 está incluido dentro del 19,7. Exactamente, está incluido dentro del 19,7. Claro. Medido con una canasta claro, que no es del INDEC, el INDEC refiere otra cifra, las consultoras privadas, el Observatorio Social del Ingreso, una vergüenza, observa casi 40 puntos de pobreza, los mismos niveles de pobreza que en el 2001. Es tremendo, es directamente oposición Como cerril, si no se palpara en la calle. Claro, es como todo esto progreso. que sucede electoralmente lo explican simplemente por, debe ser un milagro más, porque la gente vota contra su propia condición material, porque si fuera por él, todo el mundo. Bueno, 20 puntos de pobreza, en líneas generales 5 puntos de indigencia, el ciclo de desempobrecimiento más importante desde que recuperamos la democracia. Tenemos los niveles de pobreza que teníamos en 1980, cuando la dictadura ya multiplica por 4 los niveles de pobreza que dejó el general Perón. Cuando la encuesta permanente de hogares del INDEC en el 74 mide pobreza, claro, determina 6 puntos de pobreza, y de esos 6 puntos, 2 eran indigencia. En 1974, en plena tercera tiranía. Y qué interesante, ¿no? el ciclo, porque en la República Argentina, a diferencia de otros gobiernos nacional populares, este es un gobierno de intervencionismo medido, muy moderado, ¿no? Sí. Tengo la percepción que hay una suerte de, y esto lo digo sin molestar a las autoridades de economía, sino un cierto elogio, liberalismo nacional, un crecimiento silvestre en la Argentina, porque durante los últimos 5 o 6 años, 7, hemos tenido dirigentes nacionales que no militan en contra del crecimiento industrial argentino. Porque acá lo que hemos tenido son ministros de Economía que participaron específicamente para aligerar las aguas de la producción, enfriar la economía, combatir la inflación a través del ajuste. Martínez de Oz como ejemplo clásico, pero después tuvimos toda la seriedad de la dictadura. Después tuvimos a Domingo Felipe Cavallo, que abarca el ciclo Menem, el ciclo de la Rúa, y no se paralizaba eso. Este gobierno interviene cuando tiene que intervenir, pero sobre todo deja crecer, no milita en contra del desarrollo de la economía. Y la economía argentina explota, crece. Ahora, la intervención que produjo fue estratégica, ¿no? Claro, el desendeudamiento AFJP, y las AFJP, claro, eso transformaron el paradigma de los 90 y dieron vuelta como un guante. Y ahora les voy a preguntar que es posible que habría que hacer una intervención fuerte en algunos aspectos minería, que están vinculados, y las que están vinculadas a la inflación, es decir, el tema de la oligopolización de la economía argentina es muy fuerte. En realidad el proceso de extranjerización no se detuvo, sino que avanzó. Voy a hacer una pregunta impopular. ¿Hubo un tan alto crecimiento de los precios como se dice? Y una inflación que más o menos se considera alrededor del 20%. Quizá un poco menos, ¿no? Ponele entre el 15 y el 20%, igual es una inflación que vos podrías contrarrestar en algún porcentaje. Sí, igual de todas maneras, Hugo, te digo,
el fenómeno de inflación se contrarresta en cuanto a sus efectos de empobrecimiento y deterioro. Aumenta el ingreso de los salarios. Muy por arriba, en algunos casos de la pauta inflacionaria, y en promedio por arriba, porque los niveles de consumo crecen, la situación de pobreza obviamente se verifica a la baja, lo que no sucedería en un proceso inflacionario tradicional donde los salarios no acompañan. Claro, pero con lo cual hay un tema, hay que analizar el fenómeno inflacionario como un fenómeno económico. Yo, en ese sentido, le cedo la palabra a los economistas heterodoxos y que vean cuál puede ser el mejor mecanismo, pero no deteriora socialmente la inflación como antes. Ahora les voy a preguntar qué es lo que van a hacer los ricos en la elección. ¿Qué hace esa clase que tiene propiedades, tiene un fuerte desarrollo empresarial? ¿Cómo votan? Ahora se los voy a preguntar. AMEMOP, desde 1935 al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires y desde 1993 abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria, algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11, teléfono 483-9269. AMEMOP. Recién Hugo hablaba de monopolización de la economía. ¿Qué votan, Artemio, aquellas personas que han salido vencedoras de este proceso económico, tanto del ciclo liberal como la continuidad en el presente? Hay empresarios importantes en la Argentina, un poder inversor realmente trascendente. ¿Cuál sería la preferencia de esos segmentos? ¿Hay estudios al respecto? Mira, si haces un corte socioeconómico del voto, la última elección en ese sentido muestra, para llegar al 51% tienen que votar diversidad de sectores, todos lados, incluido también estos sectores que vos señalás, obviamente no mayoritariamente, porque es un corte socioeconómico. Hay datos culturales ahí. El oficialismo entre los sectores populares de la mitad de la población hacia abajo, en lugar del 50 promedio, tiene casi el 68-70. Si vos analizás, mira, el segundo cordón urbano bonaerense tiene 62.8 contra un promedio de la provincia del 52. O sea que efectivamente es un sector que vota más mayoritariamente oficialismo. Pero cuando analizás sectores medios altos y altos, el oficialismo tiene una porción. Obviamente pues tiene otras alternativas. La más consistente en términos nacionales no tuvo referencia, que era Mauricio Macri. Cuando analizás el corte socioeconómico del voto a Macri, llega abajo, claro, pero es muy privilegiado arriba. Claro. Y hoy después se divide, pero la verdad es que es un voto que está distribuido. Hay dos miradas sobre esto, me parece bueno plantearla. Una mirada que dice, vieron, el kirchnerismo no enfrenta en serio al poder económico. Y otra que dice, no, con criterio está avanzando de conjunto, tratando de generar la menor cantidad de frentes de batalla. ¿Cuál es tu interpretación? Aún antes de los resultados de esta elección, uno podía escuchar a empresarios que le molestaba las pautas culturales y la forma como se maneja el kirchnerismo, pero que le iba a ir a los negocios y que pensaban votar al gobierno siempre y cuando nos enterara su mujer que era visceralmente antikirchnerista. Es como ser infiel. Claro, electoralmente. Electoralmente. A mí me da la impresión de que aquellos que son... Querida, fui a comprar cigarrillo y el tipo la va a votar a Cristina. Aquellos que son inteligentes me parece que van a inclinar el voto, es decir, que condicen su situación económica, lo bien que le van sus actividades económicas, y teniendo en cuenta que no hay una alternativa de aquellos que responderían más a sus expectativas económicas, pero que indudablemente no pueden es hipotecar el voto, es entrar en la dimensión desconocida. En el supuesto caso que Duhalde y Alfonsín podrían llegar a ser alternativas. No voy a agotar el tema, no se puede, pero eso de que responderían a sus necesidades económicas, en realidad la burguesía argentina ha vivido muy confundida sobre sus verdaderos intereses. Bueno, sí, pero me parece que... Creen que los beneficios en realidad quiebran, porque la verdad que terminan siendo vagón de cola de multinacionales en lugar de ser grandes empresarios nacionales. Eso estamos de acuerdo, pero si el principal candidato de la oposición fuera Macri, como indudablemente... aunque le traccionaría hacia allá. Y a mí me parece que aquellos que votarían como su mujer, en el sentido de votar un voto antikirchnerista,
van a sumar el voto a cualquier alternativa que achique la diferencia entre Cristina y el segundo, y en ese caso creo que Wiener puede recoger una cantidad de esos tipos de votos. Es interesante, claro, vos decís, mujer, el otro día mesa de café, ¿no? Qué difícil que es para algunas mujeres apoyar a una mujer hermosa y talentosa. Es uno de los de los problemas más graves psicológicamente hablando. No habría que mostrar la hilacha en ese caso. Le decimos a las compañeras que a veces se enojan. Yo a este bloque, a esta parte no me sumo, porque no sabe lo que hay enfrente de mujeres, ¿eh? Es que estamos hablando para mujeres, yo no estoy hablando de las mujeres. Estamos hablando, me borro, no, yo estamos hablando de la mujer de clase media, alta, ese tipo de... Y lo mismo le está pasando a Camila Vallejos en Chile, ¿no? Que incluso ha tenido, que es bonita, que es inteligente, y que incluso ha recibido amenazas de muerte. Seguramente. Un toque antes del cierre. Creo que después del caso Candela, que hemos analizado desde otra franja de producción aquí en La Señal, el tema seguridad sobre provincia vuelve. Creo que por lo menos abrir un debate a futuro sobre la resolución. Gabriel, ese problema está irresuelto. Está irresuelto y merece consultar a gente que ha tenido participación allí, que conoce la provincia a fondo, que conoce la situación policial y de algún modo tomar ese gran lineamiento que ha trazado Cristina a través de Nilda Garré en el área de seguridad. Parece que se encamina a eso. De todas maneras, de lo que a mí me compete, el efecto electoral de los temas de inseguridad, luego de haber agotado todas las variantes con posibles, todos bombos y platillos, es neutro. O sea, no, el que quiera especular o utilizar como elemento de campaña electoral eventual de cara a octubre el tema inseguridad, desde ya no va a tener ningún... Creo que es un golpe de realidad, porque ya está bien de plantear que en la Argentina hay una crisis de seguridad como si estuviéramos ¿no? en La Paz, en San Pablo, en Nueva York. Y bueno, en términos de especulación electoral yo diría que ese tema no lo toque. No sé vos cómo lo ves. Sí, yo... Hablabas de continuidad del problema, pero yo creo de que ahí hay de alguna forma un retraso en el gobierno de tomar el tema desde los sectores nacionales y populares y desde el progresismo. El tema de seguridad está vinculado siempre a la derecha. Y me parece que hay que dar una respuesta. Pero fíjate cómo se hizo con Garré, claro. Otro perfil. Una respuesta. Sí, es cierto eso. Pero fíjate que pasó mucho tiempo, justamente, de alguna forma también pasó con la asignación por hijo en otro tema, porque había sido enarbolada por otros sectores que no eran el gobierno. Eso se retrasó, no era porque no estuvieran los fondos, porque 6 meses después de la derrota electoral los fondos aparecieron. Así que había algún grado de mezquindad política en todo esto, y me parece que también sucede con el tema que mal podría llamarse, como se caracteriza desde el periodismo, como inseguridad. La inseguridad es un concepto mucho más amplio que simplemente la existencia de hechos delictivos. Es tan amplio que a veces puede ser etéreo, ¿no? Claro, pero indudablemente hay otros elementos de inseguridad que los viven los sectores más humildes cuando tienen que levantarse a las 4 de la mañana para conseguir un turno en un hospital, o los trabajadores... Claro, pero eso entraría dentro de calidad de vida. Claro. No, y inseguridad también, porque si vos te enfermas y no tenés una cobertura rápida por acceder, el que vive en una villa y no le entra la ambulancia, es un grado de inseguridad enorme, ¿no? Pero nos referimos calidad de vida. Sí, yo pero entiendo lo que está diciendo ahora. De todos modos, creo que informativamente uno que ha tratado algunos de estos temas debe decir, tiene que señalar, aun cuando en algún caso algún compañero pueda llegar a molestarse, que sin duda el narcotráfico, piratas del asfalto y secuestro extorsivo solamente pueden ser desarrollados si tenés algún tipo de complicidad estructural. Es evidente que la policía de la provincia de Buenos Aires merece una reestructuración de fondo como para que estos delitos no sean una dimensión pública preocupante y no dejen de ser una banda aislada. Es emblemático la bonaerense, pero en realidad es una reestructuración de todas las policías provinciales. La de Mendoza es una cosa... Pero tiene la complejidad de reparar el avión en vuelo. O sea, claro. Por lo cual, todos los discursos que buscan atajos, ¿viste? Eso nada es fácil. No. Pero hay otro... Bueno, yo creo que el crecimiento del Producto Bruto y el desarrollo nacional autorizan a que esto se pueda hacer. Vos fíjate que en otro momento, frente al deterioro de la estructura del Estado, el mejor postor es el delito.
para el policía. En este caso se puede disciplinar porque hay una banca de superávit fiscal desde el Estado para decir, bueno, olvídense de lo que aportan desde otro segmento. Acá ponemos nosotros. Ustedes van a cobrar bien, pero cumplan con quien los contrata. A mí me parece que las principales fuerzas armadas hoy son justamente las policías. Y esas policías no... Preguntale a Correa. Esas policías que estuvieron inficionadas por el terrorismo de Estado, en la policía de Checolás, de Camps, en la provincia de Buenos Aires. Y esas no fueron sujetas a un juicio histórico como fueron las Fuerzas Armadas. Y me parece que eso está pendiente, ¿no? Igual para dar un servicio mensaje penitenciario, optimista, algunos espacios de mejoramiento en términos de seguridad, lo cual no es sencillo, se observan. Sí. El caso del sur de la ciudad de Buenos Aires, el plan La de inversión Nina de prefectura, está funcionando, sí, claro. no cabe duda. Ahí está la diferencia. La gestión de Massa en Tigre es buena en términos de seguridad, está funcionando. O sea, hay experiencias que muestran que dentro de la complejidad del cuadro, porque no es sencillo, hay intervenciones más o menos exitosas en un tema que yo realmente creo debe ser uno de los más complejos de abordar de todo lo que existe. Y hay complejidad en casi todos. Pero lo que vos decís, Artemio, del tema del desplazamiento de fuerzas de seguridad hacia los barrios del sur de la capital federal, se supo 8 días antes de la primera, me parece, de las elecciones en capital, no en el barrio, la primera. Sí. Y después, ¿por qué? Ya han pasado ¿cuánto? 2 meses de esto. ¿Por qué no la ministra no da un informe qué pasaba antes y qué pasa ahora? Es una especie de misterio en cuanto a cuánto ha mejorado la seguridad. Yo te puedo asegurar, viviéndolo de manera directa, que la situación es realmente satisfactoria para el vecino. Pero ¿no te Y parece, el que no te lo admite está macaneando. pero ¿no te parece que la cuestión sería que se enteren todos los otros Ya vendrá un ciudadanos? informe, pero digo, ¿por qué la urgencia en el informe? Porque después van a decir, lo hace para ganar las elecciones de octubre. Lo hizo una semana antes de las elecciones y eso sí parecía a ojos vistas Bueno, que le dio parecía más una seguridad. Lo importante es le que dio las más cosas se seguridad a hagan, Larrey en 3 meses a la ciudad de Buenos Aires que Macri durante toda su gestión, que es un Seguro. desastre. Así que efectivamente hay ahí un camino por recorrer. En realidad la diferencia, Macri es el asfalto de Avenida Patricios, muy elogiado, pero el que camina una cuadra para adentro y ve cómo está Hernandarias, Irala, etcétera, se da cuenta que los agujeros, ya no baches, continúan. Hay un cuidado público, una imagen para aquel que transita en un vehículo más o menos adecuado, pero para el vecino común no hubo una actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para consolidar la calidad de vida. Creo que ahí, por ahí tenemos una polémica en ciernes, Hugo, sobre calidad de vida. No me parece que se pueda insertar en el tema seguridad tantos elementos. Hugo Presma, muchas gracias. ¿River? Y River... Lo veo mejor a Boca, no solo en primera, sino... El único problema que tiene Boca es que lo ve a River en la punta y en este campeonato no podemos hacer nada para alcanzarlos. No podemos discutir en la punta, Prema. Vamos que se nos va el programa, responda ahora. No, Artemio está abusando, igual, hace una especie de abuso de una situación. Es lo mismo. Usted Pero- debe hacer la mesa de Perico de Menes. Es lo mismo jugar en la A que en la B, ¿viste? El esquema de comunicación ahora que tiene. Ahí va, lo de fútbol para. Y es Están así, a River y es Boca así. como si fueran equivalentes. El fútbol de primera está donde River Pero está. por favor, esas construcciones comunicacionales, por favor, a ver la ley de medios ahí. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mesa de Periodistas, una producción de la Señal Medios y de Integra TV. Hasta la semana que viene.